9 de la mañana con 7 minutos y ya estamos de regreso en Matinal Nuestra Casa. La música lo indica, por supuesto, está con nosotros nuestro querido Luis Almendrael, que nos hace hacer un viaje por la historia, hoy día, por supuesto, con una temática importante de arquitectura, pero aprovechamos de saludarte, Luis, también y recordar que lo hablábamos hace poquitito a propósito de este sismo que actualizábamos, fue 4,3, que fue al oeste de Concepción, por si no lo sintió, y también recordábamos que este fin de semana hubo un nuevo aniversario del terremoto del 60 también, para de alguna manera recordar que estamos en un país que es sísmico. Absolutamente, estamos en un país sísmico, de hecho, junto con la conmemoración de los terremotos, porque recordemos que fue el 21 y el 22, Sí, claro. y además hubo muchos sucesos asociados también al terremoto del 60, se está celebrando y se está conmemorando también el Día de la Memoria, en términos de hablar de los desastres. O sea, ya el Ministerio de Educación ha emitido algunos videos al respecto, que es importante que estos temas, a pesar de que hay mucha gente en los comentarios que dicen que no son prioridades o que son puras tonteras, que me parece muy extraño, Chile es un país sísmico. O sea, hay países como Japón que también tienen cultura sísmica y desde muy pequeños a los niños les hablan de que un terremoto ya no es solamente como la operación Daisy que teníamos nosotros en algún momento, sino que ahora es hablar de educación sísmica, de educación ante lo que hay que hacer, cómo reaccionar, pero por sobre todo ver el tema de la memoria, cómo cambian nuestros territorios con el tema de los terremotos, cómo cambia la sociedad por efecto de los terremotos también. Entonces es muy importante recordar, conmemorar estos terremotos, estos sucesos que nos han acompañado por siempre en este país, pero al mismo tiempo mirar a futuro pensando siempre en la reflexión y cómo podemos reaccionar como mejor sociedad al respecto. Por supuesto que sí, y dentro de esta conmemoración de los emblemáticos terremotos que nos han acompañado, incluso recordando el más reciente que fue del año 2010, siempre aparece la conversación en torno a qué pasa con las infraestructuras, ¿no? Qué es lo que sucede con algunos edificios que en algún momento fueron emblemáticos también en términos de su magnitud, su construcción, algunos aguantaron, otros no, al paso de estos terremotos. Y hay algunos ejemplos incluso desde los cines, desde los teatros, que nosotros hemos repasado, pero hoy a propósito de los 10 años del proyecto Bermud, que estuvimos comentando ayer justamente con sus organizadores, tu participación también en el que se va a realizar este año, por supuesto, que hace un repaso por los cines, ¿no? Los cines de la ciudad de Concepción. Vamos a estar haciendo aquello. Exactamente, claro. Bueno, Bermud ha expuesto en cada versión se pone de manifiesto la historia de los cines, pero también de las galerías. Todo este tema de los patrimonios culturales, urbanos, arquitectónicos que han acompañado a Concepción, pero si empezamos a mirar hacia atrás y vemos los cines de Concepción, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a ir al cine, ¿cierto? Vamos a los malls, qué sé yo, está esa dinámica actualmente. Hace algunos años, décadas, estaba la dinámica de los cines en galerías y algunas salas mucho más establecidas. ¿Alcanzaste a ir a algún cine fuera de los tradicionales? No fui cuando niño, me acuerdo, que fue el Romano. Al Romano. Y fue uno de los últimos cines que estuvo, digamos, funcionando. Yo recuerdo el cine O'Higgins en Chillán. El cine O'Higgins, precioso ese ¿Tú edificio. después tienes algún recuerdo del último cine? El Romano. El Romano. El Romano, sí, ese fue el último en cerrar. El último en cerrar. Sí. Fui a ver Spider-Man. Spider-Man, mira. Qué lindos recuerdos igual le podemos estar llevando a las personas en casa. Absolutamente. Pero ¿qué pasa con los cines más antiguos? Porque nosotros hace poco hablamos de Roxy, por ejemplo, ¿cierto? Hemos hablado de algunos de galerías en algún momento. Bermud, por supuesto, vamos a tener una caminata el sábado donde vamos a hablar de la calle Barros Arana. Pero la historia de los cines en Concepción se arrastra mucho más atrás. Y a veces es una historia que lamentablemente se ha perdido, que de algún modo con Bermud estamos redescubriendo y que tiene mucha relación con otros procesos que se dieron en Concepción y también en nuestro país. O sea, la llegada del cine, con todo lo que era un poco así como con cierto escepticismo, de que si esto va a ser interesante, si se va a llamar la atención. Va a funcionar. Va a funcionar, porque claro, la gente va a ir. La gente va a ir, cosas de esa naturaleza, porque imagínense lo que sintieron las personas cuando van a un salón, porque no eran cines, eran casonas o eran teatros antiguos reacondicionados, y ver una imagen en movimiento. Cómo debieron sentirse, primera vez en su vida que ven algo iluminado que se está moviendo. Grande más encima. Y grande más encima, y proyectado. Entonces ese tipo de cosas claramente a la gente le impactó. Recordemos que ya en el 1903 se estaban filmando películas en nuestro país, ya habían grabaciones, de algún modo ya estaba la cultura de grabar, proyectar. Y los primeros teatros a nivel nacional comenzaron también a mostrar ese tipo de actividades, o sea, de poder proyectar una película asociada a la parrilla tradicional, que podía ser un baile, que podía ser una obra de teatro,
una zarzuela, muchos tipos de ese tipo de cosas tradicionales que Ya. dan los teatros. Muy local. Muy local, pero que ahora se complementan con el cine, que ya se estandariza como algo mucho más cotidiano. Se traen muchas películas europeas, por supuesto, todas mudas. Estamos en una era del cine mudo, donde claro. la música era simplemente dada por un piano. O sea, menos inversión había también en la sala, digamos. Absolutamente. Y porque no estaba la tecnología en realidad tampoco para Bueno, poder además, hacer películas además. con sonido, ¿cierto? Y como tú dices, muy bien acompañado de un piano. Un piano, Estaba la música en justamente. vivo. ¿Qué tenemos acá con este mundo que nace, pero el mundo perdido El también? mundo perdido, sí. Bueno, esta imagen la vimos hace algunas semanas cuando Sí. hablamos del cine Roxy, pero hoy día la vamos a ver con otra mirada y con una foto interior, de hecho, del cine que vamos a ver después. ¿Y esta qué calle es? Esto es Barros Arana. Barros Arana. Barros Arana, por excelencia, era el eje comercial de Concepción. Era el gran eje de la ciudad donde estaban todos los grandes almacenes, bancos, servicios públicos. Y también en torno a esta calle se van articulando algunas salas muy destacadas como fue el Teatro Septiembre o Teatro Splendid, que fueron los Splendid. antecesores del cine Roxy, Splendid. posterior Oye, cine Ducal. Qué lindo, bueno, siempre decimos lo mismo, pero qué lindo era Barros ahí con todo su... Sí. Bueno, Barros infraestructura. siempre eje comercial, esto es Barros Arana, entre Aníbal Pinto y Colo Colo. Muy lindo. Es una calle bastante particular que si uno empieza a ver cómo se ha transformado Barros Arana a través del tiempo, es realmente increíble. No habían tiendas peruanas ahí vendiendo carcasas. Vendiendo carcasas, no, todavía no llegaba esa invasión aquí a Concepción. Pero sí había otro tipo de comercio muy masificado, que eran, por ejemplo, las sombrererías, las boticas. Camisería. Exactamente, Qué sí. buena. Ese Qué tipo de cosas conformaron el paisaje urbano de Barros Arana. Y entre medio aparecía este teatro. Mucho local también, comercio local. Mucho comercio local, mucho comercio también de importación, o sea, de importación de Francia, principalmente de Francia, de Inglaterra también, estaban como esos dos puntos bien de especiales. la mano con las películas también que iban dando, me imagino. Absolutamente. Porque igual generaba moda, me imagino, No, y el por mercado se supuesto. movía en torno a eso. Por supuesto, y a medida que el tiempo avanza también, estos teatros, porque el Teatro Septiembre era un teatro, o sea, digámoslo así, con la curvatura de su sala, Como con la concha butaca. acústica. Aquí en esta foto que... ¡Guau! Claro, esta foto que no la habíamos visto anteriormente, que fue publicada en el diario El ¡Upa! Sur, Es que aparece... ahí se aprecia más. Mira. Sí, Guau. Sí, era el Teatro Septiembre en su Guau. interior. Y ese teatro fue el que se demolió en la década del 30 para dar paso al moderno Teatro Roxy, que terminó siendo el cine Ducal. Y claro, el teatro antiguo, antes de ser demolido, como se pueden dar cuenta, era bastante ¿Qué tradicional. año es esa foto? Esa fotografía es de 1928. Mira. 1928. Ahí están las terceras generaciones de esas familias que están ahí. Absolutamente. Y era un teatro que se conocía por tener bailes. O sea, se hacían bailes, sacaban las butacas y se hacían fiestas en estos salones. Ay, como casa. Mira. Hay un salón que tiene butacas. Claro, se recogen. Y lo sacaron y era... Claro, sí, y se hacían fiestas, Oye, qué fiestas para genial. niños también, y también se pasaban películas. Estamos hablando de una época, pongámonos en el escenario, 1915, 1920, 1925 a Los locos años 1930. 20. Los locos años La 20, tele no ¿cierto? existía por acá, po. No, tampoco radio, o sea, todo Cine mudo, era pero mucha música. cine mudo, Sí, claro. mucha música. Es la época donde la gente podía comprar las partituras, te conseguías un piano y tocabas la música de las películas en tu casa. Mira. Estupendo. Absolutamente. Con el Y así lunar en medio pintado carrete. aquí y la pluma en el pelo. Claro. Las chicas flapper. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Y se bailaba Charleston y estaba... Charleston. Y eso es bien interesante lo que dice Cami, porque a medida que el cine comienza a consumirse por parte de la gente, ya vamos a ver una película, Claro. la gente empieza a fijarse por las estrellas Llega del la cine. moda. Por eso te digo, Sí, que la se moda. generaba moda también y el mismo comercio en entorno al bonito. teatro se iba adaptando. Absolutamente, Mira. y aparecen nuevas salas en Concepción, o sea, en el Portal Cruz se construye en su interior el cine central, Teatro Central, aparece el Teatro Mundial, que estaba en calle Maipú llegando a Castellón, del cual no hay fotografías hasta el momento, no hemos encontrado. Había un teatro en la esquina de San Martín con salas, frente a lo que actualmente es la primera comisaría de Carabineros. Estamos en una época en la cual hay pequeñas salas y grandes salas también, para diferentes públicos. Claro, me imagino. También en los sindicatos y en algunos salones particulares de Concepción también se pasaban películas. Mira. Sí. Oye, y acá tenemos algunos recortes de diarios de Sí. la época con los estrenos, ¿no? Los estrenos, tenemos por El supuesto Pacto de Chaplin Tres. en el Teatro Central, tenemos la película Cleopatra, tenemos tenemos el Pacto de Tres que se ve ahí arriba. Oye, pero Chaplin llega como el estreno de la tercera comedia del $1.000.000. Sí. Chaplin. O sea, es una alzo. estrella de verdad increíble. O sea, el efecto Chaplin era
Mire, y Cleopatra también genial. dice con gran orquesta. Platea, 3 pesos me imagino que era en esa época. Claro, y no, y O gran escudo. orquesta. ¿Qué teníamos en esa época? Era Escudo. peso. Eran Era peso. Era peso. Y orquesta, o sea, no era solamente el piano. Algunas No, películas eran acompañadas con Porque Cleopatra. Cleopatra. Y algo interesante pasa también en los años 20, junto con los locos años 20. Es que también comienzan a aparecer en nuestro país medios de comunicación especializados en espectáculos. Ya. Y yo les traje una joyita que pueden ojear, que es esta revista llamada La Semana Cinematográfica. ¡Wow! Ese número es de 1920. ¿Y quién está en portada ahí? Dorothy Gish, que fue una de las estrellas más grandes del cine mudo, Mira. una de las Dorothy estrellas más relevantes en la historia de Hollywood y del cine mundial. Y ahí aparecen publicidades como de la Nasimova. Esto es todo de Santiago, pero estas revistas se leían en todo el país. Y la Nasimova, por ejemplo, fue una bailarina de ballet y directora, fue una pionera en muchos aspectos. Fue todas estas estrellas del cine mudo. Mira. Y muchas de esas estrellas del cine mudo, lamentablemente, sus carreras terminaron cuando aparece el cine sonoro. Que a veces no iban de la mano con... No iban de la mano, no tenían las voces Sí. o no tenían algún tipo de protagonismo. Pero eso La es bien semana interesante. cinematográfica, mira. Y el cine aparece en revistas, los diarios publican páginas completas dedicadas a la proyección de películas, a la vida de los actores, a cómo se hace una película. Noticias varias del cine, mira, maridos de estrellas. Es que imagínate, genial. imagínate lo difícil en esa época de obtener información. Y hemos perdido la noción de eso, de que hoy día vamos a internet y podemos saber de todo, vamos a Google y obtenemos toda la... Todo. Pero en Este esa me época gustó. no era fácil, po. Este para me nada. gustó, mira la información buena. Para manejar a los maridos. Mira. Mira, Buen Toñita, dato. usted que todavía es una colegiala, una de esas colegialas de mejillas purpurinas y los ojos llameantes que van esparciendo la tentación por esas calles de Dios. Mira. Oye, qué genial. No pierde la realidad también. Mira, la a los revista. hombres que somos seres muy egoístas, nos agrada que todas las cosas se hagan para nosotros y que todo el mundo gire a nuestro alrededor. ¿Y ese gallo quién es? Oye? Bueno, un honesto. Estamos hablando de los años 20, ¿ah? Estamos hablando de los un años- hombre honesto. No pasa eso hoy día. Estamos hablando del Es año honesto 20. nomás. Nos gusta convertirnos, por decirlo así, en verdaderos soles del sistema planetario del hogar. Mire que no. Oye, el hombre Mujer, que tenía problemas hijos, de sirvientes, personalidad. todo debe existir para nosotros y moverse según nuestro gusto y parecer. Era honesto el hombre, por lo menos lo manifestó. Por lo menos hemos cambiado. Claro que sí. Y todas las revistas incluían... Eso me parece Por que lo- muy de cerca la por recomendación, lo pero menos tendría que decir una. Una tendría que decirse cambiar o no cambiar. Oye, qué Tremendas genial. fotos igual, ¿ah? sí. Está hermoso esto. Sí, ¿Y ese esa- dónde lo obtuviste? Ese lo compré en un anticuario de Santiago. Un anticuario de Santiago. ¿Y tenías idea de lo que estaba vendiendo? Sí, no sé si sabía. Si no fue una revista tampoco barata. Ah, ya, ok. Es que por algo está como está, po. Sí. La tienes aquí como muy bien ¿Y conservada. él te contó cómo la había obtenido? No, la verdad es que no, fíjate. Pero usualmente uno cuando va al Persa o cosas de ese tipo se encuentra con este tipo de publicaciones. Cine Alhambra. El cine Igual me Alhambra, enteré de esa historia detrás de eso también. absolutamente. Y esos cines de esa revista, ninguno de esos existe hoy en día. Todos son de Santiago, una ciudad que llegó a tener cientos de cines y cientos de salas. Pero en el caso de Concepción, bueno, algunas cositas quedan. Esto que vemos acá es el Portal Cruz, maravilloso, que es el mismo lugar donde estamos ahora, justamente. Bajo el manto rojo, mira. Bajo el manto rojo. Esta era la obra que estaban... La película que estaban dando en el Teatro Central. El Teatro Central se encontraba, digámoslo así, atrás, adentro del Portal Cruz, y el Teatro Central existe hasta el día de hoy. Eso nos contabas la otra Claro, vez. pero Sí. ese es el nuevo Teatro Central de 1935. Pero antes del 35 hubo otro Teatro Central que fue demolido, tal como lo que pasó con el Splendid Septiembre, que se demolió para hacer el moderno Cine Roxy. Aquí también se demolió la antigua sala para dar paso a la moderna sala del Central. Ahora, la antigua sala del Teatro Central era muy parecida a la del Splendid. Era un teatro tradicional, no era tan grande. También era muy conocido por eventos de música, eventos muy populares, también de bailes y cosas así. Y todo eso fue un trabajo al interior. No Al es interior. que hayan habido modificaciones en la fachada en ese entonces. No, solo para al interior nada. en la sala. Para nada, Ok. porque de hecho tú ves el letrero de Bajo el Manto Rojo, esa era la entrada del banco que se encontraba en el centro del edificio, Ya. pero al mismo tiempo existía un pasadizo que conectaba con la sala que había que caminar al interior y llegabas aquí a la gran sala del Teatro Central de Concepción. Este es el teatro que se demolió para dar paso al actual Teatro Central Universidad de Concepción. Oye, perdón, pero yo siempre, ustedes saben que me fijo, mira, todos de traje, de corbata, las mujeres también de traje, o sea, también había... Era Es que no un había panorama. muchas más alternativas tampoco de ropa. po. No, Era casi- como o el traje o la casa o la ropa de casa. Sí, y Nada también más. hay que pensar que asistir al teatro
o en este caso que esta fotografía fue de una conferencia de un Peinaditos. académico, eran eventos que también convocaban a ir lo más presentable posible, Claro. o sea, era toda una... Eran los eventos. Eran los eventos. De la Todos socialite. peinaditos, mira. Todos peinados. El teatro también, si se fijan, comparemos eso, es mucho más sencillo con lo que se construyó después. O sea que hay mucha madera, Claro. mucho ornamento, después todo eso se demuele para hacer el tremendo teatro Se siente más chiquito. mucho más chico. Comparemos esto con el tremenda masa de hormigón que hay ahora Mira, del y- Teatro del Teatro Universidad. Y de por Concepción. moda, nomás, dentro de todos los que están aquí, veo por lo menos 2 nomás con bigote. No se usaba mucho el bigote en esta época. No, ese es Tres un buen con tema. bigote, veo. Ese es un buen tema porque los estándares masculinos de aquel entonces, gracias al cine, eran rostros que no tenían bigote ni barba. O sea, Rodolfo Valentino. El jovencito. Y más adelante Carlos Gardel. O sea, Carlos estamos hablando de otras figuras masculinas que también eran, pero sensación en aquel entonces. Y después llega el bigote. Y después llega el bigote, después llega, por supuesto, otro tipo de canon masculino. Cuando llega el cine mexicano, por Además, ejemplo. no es nada fácil Mantenerse. cultivar un bigote. verdad. Sí. No es fácil, Para menos de nada. la magnitud que veíamos ahí. Esto es bellísimo. Esto es bellísimo. Nada de lo que ustedes ven en esta foto existe hoy en día. No sé si logran adivinar qué calle. Pratt, justamente, sí. Ya, por lo menos me vi con Prat, pero ahí no... Es ¿Cómo Pratt, era Chunta? esquina O'Higgins. Wow. Esta fotografía de la Universidad del Biobío fue sacada a fines de los 80 aproximadamente. Y al fondo, fíjense que se ve un edificio más alto, como con decoración, ¿Este como de acá? con un... Sí, con unas columnas, fíjense, Ok. con un ornamento bien particular. Y ese edificio que ustedes ven al fondo era el Teatro Pratt. Era un teatro que estaba dentro del patio ferroviario de esta gran ciudadela ferroviaria que existió en Avenida Pratt. Y ese teatro también pasó películas, también fue parte de esta era dorada de los años 20. Y también era un teatro que se adaptó para eventos de todo tipo. Musicales, obras de teatro, shows de burlesque también que se realizaron ahí, que venían compañías desde Estados Unidos, desde Europa, y se presentaban en teatros como este. Se que veía estaba- chiquitito en todo caso. Era mucho más pequeño que los demás. Es un teatro que permaneció, de hecho, hasta el año 2000 más o menos, porque en la década del 60 este teatro se transformó en el gimnasio de Fernández Vial. Y ahí mantuvo esas funciones como gimnasio Fernández Vial hasta que todo el sitio ferroviario lamentablemente se demolió para dar paso a nuevos edificios como, bueno, hay un centro médico actualmente en ese lugar. Sí, un estacionamiento y centro médico en ese lugar. Es por el frente del teatro provisorio. Del mercado, sí, justamente. Ok. Sí, exactamente. Y ese también es parte de esos teatros un poco olvidados que tuvo Concepción, que de a poco estamos con el Bermud y con otras iniciativas, estamos de a poco reflotando, porque es importante conocer estas salitas. Sí, pues, sin duda. Y además el público chileno comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza de a poquito a llegar el cine sonoro. A finales de la década del 20, los teatros se demuelen. En la década del 30 aparecen nuevos modernos teatros como el Roxy, como el Central. Y en el año 1930 pasa algo muy importante en Chile. ¿Y esto, perdón, siempre fueron privados? Siempre privados, por supuesto. En 1930, entre la década del 20 y el 30, aparecen nuevas publicaciones de cine. Y todas coinciden con la aparición de nuevos empresarios, un poco respondiendo a tu pregunta, que algunos de ellos eran italianos, algunos de ellos eran penquistas de nacimiento, en otros casos eran como esta sociedad italiana que decidió hacer un teatro en calle Aníbal Pinto que le llamaron Rialto. Rialto. El Teatro Rialto, ubicado donde actualmente se encuentra la Galería Rialto. Muy bien. Sí. Mantuvieron ahí parte de la Mantuvieron, historia. por supuesto, claro. Era un teatro bastante particular. Es obra del ingeniero Cayo Pandolfi, un ingeniero muy importante en la historia de Concepción. Y es un teatro, como se pueden dar cuenta en el diseño, tenía muchos elementos decorativos. Se levantó de cero. Se levantó de cero y fue un teatro que fue pensado para las películas, pero también para eventos diversos. Habían concentraciones políticas, se arrendaba para todo tipo, música, muchos conciertos. En los años 30, Libertad Lamar, que se presentó aquí en Concepción y se presentó en el Teatro Rialto. Wow. O sea, estamos hablando de un teatro muy, muy destacado y de hecho se pasaron películas como, por ejemplo, Luces de la Ciudad, esta película tan linda de Charlie Chaplin. Tremendo Chaplin, Chaplin. por supuesto que sí, gran ídolo. Estamos hablando ya de las últimas etapas del cine mudo. Y también, como les decía, comienza a cambiar el gusto de los chilenos. Y esta idea de tener publicaciones de cine también de algún modo se moderniza. En el año 1930 se funda y se crea la revista Ecran, que fue una revista que efectivamente... Ecran. Sí, es una revista que redefinió el consumo de cine por ¡Guau, parte qué de los lindo! chilenos. Es una revista que como prioridad tenía en su portada poner a las celebridades. Siempre a ella, ¿no?
Como siempre era la común celebridad poner como... a la chica de la película, a la Sí, protagonista o mujer bueno, de la película. Sí, pero usualmente ponían de repente ponían Ponían actores hombre, también, ok. sí. Sí, porque la idea era mostrar la celebridad, ¿te fijas? Entonces la gente podía coleccionar Ok. estas fotografías, las pegaban en paredes. Surge un poco esta idea del culto a la celebridad. Y que bueno, comienza también a aparecer. estas fotos las vimos mucho después en las peluquerías, ¿no? En los salones de belleza. No era poco común encontrarse con este tipo de imágenes de revista porque sí, era pues mira. el look de las famosas. Po. Y aquí daban también algunos La looks peluquería. también para Absolutamente. para vestir. ¿Quieres vestirte como Joan Crawford? En el caso de los hombres, ¿quieres vestirte, no sé, como el mismo Valentino o como cualquiera de las celebridades de aquel Sí, entonces? Entonces iban apareciendo diferentes temáticas en estas revistas y Wow. siempre también con estos corresponsales en Hollywood. ¿Qué está pasando con Mira qué Warner? buena esta. Chismografía hollywoodense. Obviamente. Chismografía hollywoodense. ¿Qué tal el medio titular? Y ahí aparecen los rostros de todos los famosos que No, quieren y de hecho pelar. surge toda una lógica en el periodismo en función a la chismografía. En Hollywood, por ejemplo, tenías a Luella Parsons, Ida Hall,